Queridos amigos, qué gusto que nos permitan entrar una vez más a sus hogares. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que tiene que ver muchísimo con la Cuaresma. Estamos hablando sobre el misterio y la realidad del mal en nuestra vida y nos podemos preguntar, ¿Cristo muere por nuestros pecados o a pesar de nuestros pecados muere por amor a nosotros? Y creo que la respuesta es la segunda, porque independientemente de lo mucho o poco que pudiéramos haber pecado, el amor de Cristo es preexistente, por lo tanto permanece siempre y está en primer lugar. Pero quisiera invitarles a reflexionar sobre este tema. Nos acompañan Sister Yanis, Marina, Lorena, Bernardo, y quisiera comenzar con una idea que nos hace ver también un poquito como poniéndonos al día de hoy, aunque la frase es del Papa Paulo VI, que él murió en 1978. Él decía que el mayor pecado de nuestro tiempo es haber perdido la conciencia del pecado. Es decir, dejamos que ese pecado ya no sea creíble, dejamos que esa maldad ya no sea tan malvada. Y pues es el debate que quiero compartir con ustedes y no sé quién quiera comenzar con este tema, Sister Yanis. Gracias, Jorge. Yo creo que el tema del misterio del mal ha estado con el ser humano desde el inicio, y creo que es por eso que nuestra Biblia empieza con la historia de Adán y Eva. Era una manera de explicar el mal, y definitivamente el mal viene de nuestra volición, ¿no? Que podemos escoger lo que no es Dios o queriendo ser Dios. Pero por mi parte, yo quería hablar de la plática del Santo Padre Francisco este domingo pasado, en que él medita sobre el rechazo que hace Jesús de imputar nuestros males a Dios, que invita a la conversión. Es decir, que Dios no nos manda cosas malas, Él permita el mal, y lo que Dios quiere es nuestra conversión. Y como los alcohólicos anónimos bien saben, a veces nosotros somos tan duros, que tenemos que llegar hasta el más profundo de pérdida, hasta que realizamos nuestra necesidad de Dios. El Santo Padre meditó sobre el Evangelio del domingo pasado, Lucas 13, 1 a 9, en donde hay algunas interrogantes ante las trágicas noticias en el relato bíblico, cuando Pilato había ordenado matar a algunos galileos. ¿Quién tiene la culpa de estos hechos terribles? Quizás aquellas personas eran más culpables que otras y Dios las ha castigado. No. Y afirma que hoy también, cuando las noticias negativas nos oprimen, por ejemplo, eso de guerra en Ucrania, y nos sentimos imponentes ante el mal, a menudo se nos ocurre preguntarnos, ¿se trata de un castigo de Dios? ¿Es Él quien envía una guerra o una pandemia para castigarnos por nuestros pecados? ¿Y por qué el Señor no interviene? Recién hablamos aquí en nuestro grupito de los huracanes o terremotos, y hay gente que dice, oh, Dios nos mandó esta cosa para punirnos. Exhorta Francisco a estar atentos a la opresión del mal,
para que no caer en la tentación de echarle la culpa a Dios. Estas son las palabras del Papa. Tenemos que estar atentos cuando el mal nos oprime. Corremos el riesgo de perder lucidez y para encontrar una respuesta fácil a cuanto no logramos explicarnos, terminamos por echarle la culpa a Dios. ¿Cuántas veces le atribuimos nuestras desgracias y las desventuras del mundo a Él, que en cambio nos deja siempre libres y por tanto no interviene nunca imponiéndose, tan solo proponiéndose? A Él que nunca usa la violencia, sino que por el contrario sufre por nosotros y con nosotros. Gracias. Dándole un poquito de continuidad a lo que decía Sister y desde la perspectiva como del coach, me gustaría ofrecer un medio como muy concreto sobre un error que creo que cometemos muy seguido, ¿no? Es típico que cuando algo sale bien, decimos, o sea, gracias a Dios me dieron ese trabajo, o gracias a Dios metí gol. No, a ver, te dieron ese trabajo porque estabas calificado. Metiste ese gol porque entrenaste. El católico tiene que aprender a distinguir que Dios no es un amuleto, pero que es Dios. Y a Dios se le ofrece que me hayan dado ese trabajo. A Dios se le ofrece o se le brinda ese gol o ese no gol o ese fracaso a la hora de buscar un trabajo, ¿no? Pero algo que podríamos hacer en la vida cotidiana sería dejar de adjudicarle a Dios esos males o esos bienes y tratar de entender que una correcta interpretación que es le voy a agradecer o le voy a brindar a Dios todas estas cosas, ¿no? Y la otra cosa que quería comentar es, Sister mencionó el tema de Caín y Abel, ¿no? La primera vez que se derrama sangre en la tierra, ¿no? Y que en esencia es porque uno de ellos se sintió celoso de que Dios quería más al otro. Y desde aquella época seguimos teniendo esos problemas. Pero algo cambia cuando Cristo se encarna, porque siguen apareciendo las historias de hermanos. Pero en el caso de Cristo, aparece Marta y María, que en su primer encuentro con Cristo, Marta se queja de María. Y es exactamente lo mismo. María es Abel, que rezaba, que estaba en contacto con Dios y que de pronto la otra le dice, bueno, pues que haga algo, ¿no? Que se ponga a barrer o que limpie los trastes o que no esté ahí, ¿no? Entonces, imagínate que Dios, o sea, es como si el Papa llega ahorita y te regaña, ¿no? Y te dice, a ver, o sea, ponte las pilas, no me gusta lo que haces, ¿no? O sea, lo que hace María me fascina, lo que tú no está tan bien, ¿no? Entonces, vuelve a pasar lo mismo. Dios le exige en la figura de Cristo a la otra persona, ¿no? Pero a diferencia de la primera vez, hay un segundo encuentro donde, y retomo un poco más lo que dice el Papa Francisco, es Cristo, bueno, muere Lázaro, aparece Cristo y Marta no solamente no odia a María, sino que le pide que interceda porque sabe que la oración de María le fascina. Pero Cristo le pregunta algo a Marta que creo que nos puede ayudar a entender, por lo menos a mí me ayudó muchísimo cuando estuvimos preparando el tema, a entender el tema del mal, ¿no? Le pregunta, ¿sabes quién soy yo? O sea, el objetivo de esta vida no es estar sanos, no es estar felices, es conocer a Cristo. Y en medio de la muerte de Lázaro, que seguramente era un tipo extraordinario, por el que Cristo lloró, y que también sintió el mal en carne propia, pero le pregunta, ¿sabes quién soy yo? Es decir, era más importante saber quién era Cristo, era lo que realmente valía la pena. Y una vez que Marta entiende eso, entonces viene la vuelta a la vida, o sea, la vida eterna. Entonces a mí me parece interesantísimo
cómo el mal se ha ido entretejiendo y cómo esa como respuesta, no respuesta, en la que Dios parece decirnos, tus pecados no me hacen nada, pero he querido sentir algo de tristeza. Y lo que he hecho, o todo lo que hago, es para que me conozcas. Si el día que me conozcas, tu vida va a cambiar. Entonces, esa es una línea que la liturgia de la iglesia sigue de manera constante, pero que nosotros, muchas veces obsesionados con la felicidad, o sea, siempre le pedimos a Dios una muerte así tranquilona, así como si se me fue la batería del celular, así me voy. O sea, quiero eso, quiero salud, ¿no? Nacen nuestros hijos y les contamos todos los dedos, a ver si van cumplir. Si tiene los 20 dedos, ya estamos del otro lado. O sea, no terminamos de entender esa parte, ¿no? Pero yo creo que si escuchamos la liturgia, si escuchamos al Papa, y dejamos de ver a Dios como un amuleto, podríamos avanzar en este tema de entender, bueno, de contemplar el misterio del mal. Lorena. Gracias, Jorge. Justamente, bueno, escuchando lo que ahorita decían y tomando una frase de lo que dijo Sister Janice, que el misterio del mal tiene que ver con escoger lo que no es Dios, escoger lo que no es Dios. Y si nosotros nos ponemos a pensar en las cualidades de Dios, tienen que ver con los trascendentales del ser, ¿no? Que son uno, bueno, verdadero y bello. Y cuando se da el mal, uno no ve o en uno o en los demás estas cualidades, estas características, ¿no? Cuando hablamos de lo bueno, ¿no? La ausencia de lo bueno es cuando se da el mal, la ausencia de lo verdadero, cuando se da la mentira, ¿no? Cuando hablamos del uno, lo único, somos seres únicos e irrepetibles. Y la belleza del ser humano está justamente en eso, en ser únicos. Cuando se trata del ser humano en masa, sin ver su unicidad y su belleza, de acuerdo a cómo fue creado, es cuando entonces se da el mal en el trato con el ser humano también, ¿no? Entonces, definitivamente me parece que el mal tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con escoger lo que no es Dios, escoger todas aquellas características que no tienen que ver con esto, con lo bueno, con lo verdadero, con lo bueno, con lo bello, y con tratar al ser humano como un ser único y irrepetible. ¿Cuántos abusos se dan con la persona? Y a esto le llamamos mal, ¿no? Llámese en el negocio, llámese en la escuela, llámese en la familia, llámese en cualquier parte. Muchas veces con apariencia de bien, se trata al ser humano de cierta manera que si no se le ve como uno bueno, verdadero y bello y se le trata con ese valor, con ese respeto, se cometen muchas atrocidades, ¿no? Entonces, también el mal viene de esa falta de visión, ¿no? O de esa ignorancia de ver quién es realmente el ser humano, ¿no? Creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tiene mucho que ver con la existencia del mal, ¿no? Y entonces, en el momento en que uno puede ver esto, por eso de las cosas más maravillosas que podemos pedirle a Dios es esa visión, ver las cosas como Dios las ve, para poder hacerlo a la manera de Dios, que es de esta manera, ¿no? Impregnando al mundo de bien. Y justamente lo que vemos de las situaciones en el mundo donde hay esa falta de bien, hay esa falta de amor, pues es donde encontramos el mal, ¿no? No sé si alguien quiere añadir algo más. Yo quisiera levantar la pregunta, tal vez Marina tú no la podrás responder, digo si quieres, si no lo dejo abierto para las personas que quieran. ¿Por qué muchas veces hacemos un mal uso de la libertad o en este caso del libertinaje? Es decir, es cierto, hay mal, pero ese mal estamos optando nosotros por aceptarlo. Entonces estamos haciendo un uso incorrecto de nuestra libertad llamado libertinaje. Marina, no sé si tú ibas en esta línea o si quieres comentar algo más y después alguien que se anime a responder la pregunta. No, yo creo que va muy conectado porque escuchando a todos estaba meditando en las escrituras desde el principio, desde el Génesis, donde vemos
que cuando Dios creó el mundo y siempre terminan y vio que era bueno. Y Dios creó, como dice el Génesis, al hombre y vio que era bueno, a los animales y vio que era bueno. Entonces, todo en realidad lo que hace Dios, toda su obra es buena. Entonces, cuando estamos hablando del mal, y estamos hablando de la libertad que Dios nos dio, ¿y por qué estamos escogiendo eso? ¿Verdad? Porque todos los seres humanos tenemos algo, una cosa que se llama conciencia moral, que es como esa vocecita de Dios que nos dice, haz el bien y evita el mal, ¿verdad? Pero muchas veces en nuestro propio corazón hay estos desórdenes, que yo lo había hecho en otro programa, la concupiscencia, que es la soberbia, como la de Adán, un poco como creerse ser como Dios. Y hay otros tipos de desórdenes, como la envidia, ¿verdad? Como la mentira, todo lo que decía también Lorena, que es lo contrario a Dios, pero lo escogemos libremente. Y tal vez no, a lo que voy es que no es algo de lo que entra en el corazón del hombre, como dice la Escritura, es lo que sale del corazón del hombre, estas actitudes del mal, como lo podemos ver así. Pero en la pregunta que tú haces, Jorge, que por qué es, bueno, hay muchos cuestionamientos, hay muchas cosas. Oí que San Agustín decía que lo que decíamos un poco, que el mal es la ausencia de Dios, ¿verdad? Hay gente que no conoce a Dios, pero trata de hacer siempre el bien, porque tiene esa conciencia moral, esa vocita que les digo que la reconoce. Hay muchas personas que no son muy, vamos a decir la palabra religiosa, pero siguen actuando bien, porque hay valores universales como la vida, la verdad, la justicia. Dios es todo eso, pero en su máxima expresión. Dios es perfecto, el único ser perfecto, el más santo, el más omnipotente. Los humanos estamos en un camino para llegar a eso. Dios nos pide, luchen para ser perfectos, luchen para ser santos. Un poco como decía Bernardo, sí queremos ser felices, pero Dios quiere que seamos santos. Y si para llegar a ser santos nos ponen en el camino estas dificultades, no es por nuestra culpa, es necesario para nuestra santificación, para nuestra propia santificación. Hay que reconocer que Dios tiene un plan perfecto para cada quien. Y a lo mejor en nuestro plan perfecto no podemos encontrar a Dios, como cuando alguien pierde a un hijo o cuando tienes una enfermedad incurable. Pero es el camino para tu propia santificación. Y Dios lo permite. Es como dijo Sister Janice al principio, es un misterio. No quiero que usemos esta palabra como respuesta a cualquier cosa que no entendemos, pero sí es un misterio porque los humanos queremos pensar como si fuéramos Dios. No sé si me explico. Queremos meter a Dios en nuestro pensamiento humano tan limitado y no somos Dios para poder pensar como Dios. Pero por eso mismo juzgamos a los otros y sacamos conclusiones como si fuéramos Dios, pero no somos muy limitados en ese sentido. No sé si me explico. Lorena, sí. Refiriéndome a la pregunta que hacías, Jorge, ¿por qué a veces hacemos ese mal uso de la libertad, no? O se va uno por el lado del libertinaje. Y esto lo vemos de manera práctica en personas que han elegido algún camino que a fin de cuentas no les beneficia, que nosotros podemos decir el camino del mal. Lo interesante aquí es que cuando uno habla con personas que han elegido, por ejemplo, el camino de las drogas o el camino de el hacer daño a alguien, te das cuenta que ellos no buscan el mal por el mal. Nadie busca el mal por sí mismo, porque no irían hacia él, no es atractivo. Cuando alguien hace el mal es porque está buscando un bien de alguna manera, un bien para uno mismo y utilizando a las otras personas. Entonces estoy haciendo un mal utilizando a las otras personas, pero lo que veo es el bien que me reporta a mí o que me genera a mí. Entonces, de alguna manera, desgraciadamente eso es la falta de visión
es lo que lleva a muchas personas a hacer el mal, pero nunca nadie va a buscar el mal por sí mismo. De hecho, el demonio de eso se encarga, de engañarnos, de mostrarnos, mira, qué bonito se ve, qué bonito parece, qué bien te va a hacer a ti, qué a gusto te vas a sentir. Y de pronto te engaña y caes en el mal, ¿no? Y ya cuando la persona despierta ya está más metido en el mal que nada, pero no lo buscó por el mal en sí mismo. Es ese engaño. Por eso pedir esa gracia de Dios, ¿verdad? Para que nos ayude a ver la verdad, a no dejarnos engañar. Porque definitivamente la mayoría de las personas caen en el mal por esto, ¿no? Por esto, por no ver y muchas veces sí, o sea, estamos luchando contra fuerzas superiores a nosotros. Las fuerzas del mal son superiores al ser humano. Por eso necesitamos estar unidos a las fuerzas del bien, ¿no? A Dios, a los ángeles, a los santos, que intercedan por nosotros, porque si no estamos en desventaja, ¿no? Cuando estamos con Dios ya estamos en esa ventaja y entonces sí, todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿no? Todo lo podemos con Dios. Uh-huh. Y yo, bueno, tratando de retomar lo que han dicho y la pregunta que lanzaba Jorge, hay algo que el pecado genera, que es, va entorpeciendo nuestras capacidades. Entonces, en la pecas, te confiesas o hay un acto de contrición perfecto y se te borran los pecados, pero queda una herida y esa herida se traduce en problemas en las facultades para la toma de decisiones. Si viste algo que no debiste haber visto, se queda en la fantasía o en la imaginación y van a regresar. Entonces, la importancia de luchar contra el pecado también tiene que ver porque nos ayuda a pelear contra esas caídas, ¿no? Y también un poco sobre lo que decía Jorge, es por un tema de libertad, dentro de la pedagogía de Dios de libertad, el mal es una fuerza constante. Es decir, a lo mejor voy a poner un ejemplo muy personal, pero es, si pudiera dormir todo el día, dormiría todo el día. O sea, sueños siempre tendré, hambre siempre tendré, ganas de ver TikToks y cosas por eso, siempre voy a tener, pero no siempre tengo ganas de trabajar. O sea, no siempre, pero por eso es bien valioso el trabajo, porque terminas haciéndolo porque es lo correcto, porque es tu deber. Y como que Dios entiende que no tenemos toda la capacidad para entender y para hacer el bien. Y Él hace un cambalache diciéndonos, hagan lo correcto. Por eso nos puso reglas, por eso nos puso mandamientos, porque no siempre seremos capaces de entender el daño que nos hace serle infiel a nuestras esposas. Como decía Lorena, ¿no? La mentira de que, estás muy chavo, o sea, tú a tus 55 años, hombre, pero pululas juventud, búscate una jovencita, ¿no? Entonces, podemos llegar a caer en esa mentira que se nos es planteada, ¿no? Pero luchar nos va a fortalecer, ¿no? La culpa que trae el pecado nos regresa cierta dignidad. Pero en previsión de eso, Dios nos puso mandamientos. Detrás de cada mandamiento hay razones religiosas, teológicas, psicológicas, de todos los sentidos que respaldan que sigamos los mandamientos porque nos conviene. Sister. Sí, estoy pensando en cómo el ser humano, todo ser humano tiene su desarrollo y su crecer, ¿no? Y a través de acumular los años, el ser humano se muere. Y es igual con la naturaleza. Toda tiene su estación, todo tiene su época en esta tierra. Y pienso en el teólogo Teilhard de Chardin y la evolución. Y algo que no sé si vas a encontrar eso en los libros de teología, pero lo que admiro tanto, por ejemplo, los polacos, la gente de Polonia, cómo con tanta bondad
están recibiendo esos refugiados saliendo de Ucrania, que enfrentando con el mal, cómo la gente puede actuar con amor. Y lo más malo que es la cosa, lo más grande el amor que el ser humano puede mostrar. Y que nos toca a nosotros de siempre desarrollarnos en saber amar y promover el amor para las futuras generaciones. Mira cómo admiramos los santos, los mártires, los héroes. Admiramos los que, enfrentando el mal, hacen actos de tanto amor profundo que nos causa pensar, ¿podía yo hacer igual frente a esa maldad? Ahorita, Sister Yanis, que estaba comentando el caso de Polonia, con cómo está ayudando al pueblo ucraniano con lo de la guerra, pues me vino a la mente la consagración de Ucrania y de la Virgen que tuvimos el viernes pasado, el 25 de marzo, y cómo la gran mayoría, por no decir todas las diócesis del mundo, se están sumando o se sumaron a este evento para estar presente y para acompañar al Santo Padre en este momento, pues que puede ser tan trascendental en la historia, no nada más en la iglesia, sino de la humanidad, ¿no? Y es lo que usted decía, esa parte de donde hay gente que quiere hacer el bien y donde hay gente que, pues no tanto. No sé si alguien tenga alguna idea más. Pues, Sister Yanis. Perdón. Yo creo que nunca vamos a poder explicar el misterio del mal, o para quien no quiere creer, nunca va a ser explicación adecuada. Solo que podemos admirar y quedarnos en admiración de un Dios tan bueno, un amor tan profundo, que ofreció su propio hijo a la muerte, y una muerte indigna y cruel, para mostrarnos que él también sufre con nosotros, entiende nuestros sufrimientos y a pesar de nuestros pecados nos ama. Pues efectivamente, partiendo de la pregunta inicial, si Dios nos salvó por nuestro pecado o si Dios nos salvó por amor, pues efectivamente el amor de Dios es mayor a todo el mal, porque en la creación Cristo quería estar, bueno, Dios nuestro Señor quería estar con nosotros por amor, y al ver que le desobedecimos, pues fue el primero que quiso cambiar todo el plan de la historia de la salvación, mandando a su Hijo amado, a Jesucristo, para redimirnos. Sin más, queridos amigos, les queremos agradecer que nos hayan acompañado en este capítulo y ojalá nos puedan acompañar la próxima semana. Que Dios los bendiga.